cómo contrarrestar, digamos, cosas como la depresión, como las emociones que a veces decimos como que, esta persona es como bipolar, pero mentira, es que de pronto es que tiene algunos, bueno, usted como psicóloga ahora explíquenos cómo contrarrestar estas emociones y que nosotros tengamos una mejor salud mental. Bueno, no solamente el plano de las emociones se compromete allí, sino toda la capacidad cognitiva, intelectual de la mente del ser humano. Son muchos aspectos, pero uno de ellos que continuamente vemos afectado y que contiene, pues digamos, una gran vulnerabilidad, y más en estos tiempos de pandemia, es todo el tema afectivo, emocional, ¿no? Los estados de ánimo. Y en ellos, pues, se clasifican precisamente la depresión de muchas maneras, y también la ansiedad y entre otros estados. Entonces sí es importante que nosotros podamos tener conciencia del cuidado de nuestra salud. Dios nos hizo un ser integral y Dios no solamente espera que nosotros espiritualmente velemos por nuestra vida, sino también por nuestro cuerpo y por nuestra mente. El cuerpo en la palabra de Dios comprende un valor maravilloso de parte de Dios aún desde su obra creadora, y cuanto más en la redención, donde venimos a ser templos del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, de lo cual dice Pablo, lo que tú hagas con tu cuerpo honra a Dios o lo deshonra, y aquel que destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá. Y eso no lo habla solamente en un sentido espiritual, sino también en el sentido del cuidado físico. La palabra de Dios dice que aquel que ama su cuerpo lo sustenta y lo cuida. Así que es reconocer que Dios nos ha dado un cuerpo, y venimos de una corriente filosófica de pensamientos a través de la educación y la cultura de que el cuerpo es algo a desechar, que el cuerpo es algo malo, pero realmente la Biblia no lo presenta así. Entonces, velar por nuestra salud en una adecuada alimentación, una adecuada higiene del sueño, que es trascendental, no solo para todo el funcionamiento orgánico, sino también de la mente, que también tiene un sustrato orgánico, como lo decía ahora, es muy vital y muy importante. El manejo del estrés, porque hay un estrés positivo, hay una ansiedad positiva. En el mundo emocional, pues la tristeza es un aspecto de las emociones importantes, y tenemos a experimentar la tristeza en muchas situaciones, y es normal estar tristes, pero cuando es un cuadro depresivo o está entrando ya en una línea de afectación de la salud mental, cuando esa tristeza se hace permanente en el tiempo. Se hace permanente en el tiempo y empieza a comprometer esa vida cotidiana, las relaciones con otros, la misma relación consigo mismo, ¿cierto? Entonces sí es muy importante cómo nosotros estamos cuidando nuestra vida espiritual, porque hablaríamos desde a la luz de la Biblia de la salud espiritual, de la salud física y de la salud mental. Entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. La palabra de Dios nos exhorta a cuidarnos. Si nos amamos, y si nos amamos especialmente como Dios nos ama, debemos aprender a cuidar nuestro cuerpo, pero también nuestra mente. Entonces a veces lo que vemos a la luz de la palabra en cuanto a la mente lo traducimos solamente a un orden espiritual, cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no solamente trasciende un plano espiritual, sino que desde lo espiritual trasciende a una mejora en tu salud física, en tu condición física y en tu salud mental, ¿sí? Tienes mayor capacidad de enfrentar las situaciones, aún bajo tensiones, adversidades, crisis. El que tengas paz es que logres tener un equilibrio y proveer de un bienestar en tu salud, aún en momentos difíciles, para poder enfrentar las situaciones. Entonces, a veces lo vemos solamente en la dimensión espiritual, como separándonos del cuerpo y de la mente, y no es así. Entonces sí es importante que entendamos que Dios nos guarda en todo, y que lo que Dios provee como recurso espiritual no solamente nos beneficia desde lo espiritual en nuestra relación con Dios, sino en toda nuestra manera de vivir. Por eso la Biblia dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en mi dimensión espiritual, en lo que es espíritu, no, en toda vuestra manera de vivir. Entonces sí es importante que nosotros comprendamos que la salud, el que nosotros cuidemos de nuestra salud, también honra a Dios, y es un reconocimiento al valor de la vida que Dios nos ha dado, y a ser guardados completamente para la venida del Señor. Entonces cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente. Entonces, en plano de la salud mental, una adecuada higiene del sueño, una adecuada alimentación, una adecuada organización del tiempo, donde no todo sea trabajo, sino que también se requiere espacios de recreación, de descanso, de relajarse, de actividades placenteras. Todo esto, el mundo de las relaciones, como las llevemos con nuestra familia, la pareja, los hijos, los padres, el entorno laboral, el colegio, también van a afectar de manera positiva o negativa nuestra salud
salud mental, el bienestar pleno de nuestra vida. Y debemos comprender también desde ahí que si hay alguna afectación en el plano de nuestra salud mental, obviamente va a comprometer de alguna u otra manera nuestra salud espiritual y nuestra salud física. Así como si hay alguna condición de enfermedad física, puede afectar la condición mental de su salud mental como de la salud espiritual. Si hay una situación espiritual, puede afectar también la salud mental y la salud física. Recordemos a David cuando peca, que él habla de esa afectación no solamente en su relación espiritual con Dios y en su comunión con Dios, sino también en su cuerpo, sus huesos, se encierra, no quiere comer. Los siervos en el palacio se angustian de ver el estado emocional de él, el aislamiento social. Mire cómo una condición espiritual conlleva toda una afectación a esa integralidad del ser. Entonces, cualquier dimensión que se vea comprometida de una u otra manera puede afectar lo otro, y es importante hallar un sano equilibrio, una estabilidad. Por ejemplo, Pablo está sufriendo un aguijón en su carne, era una enfermedad de su cuerpo, al parecer históricamente era una afectación en sus ojos, y él la describe como una aguijón en su carne, es decir, no era algo grato, y dice: he orado al Señor por esto, pero vino la divina respuesta, y es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, mire que a pesar de la condición de enfermedad en su cuerpo, la cual Dios no quitó de él, sino que le hace entender cuál es el propósito, él logra integrar esa condición de salud al propósito de Dios en su vida, y entonces dice: por el contrario, me gloriaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un completo estado de bienestar, aún en presencia de alguna enfermedad. No es necesariamente ausencia de enfermedad, que a veces nos hemos quedado en ese concepto arcaico. Ya hace rato mandó a recoger que la salud es ausencia de enfermedad, y no es así. Es un completo estado de bienestar a pesar de que haya una condición de enfermedad. Entonces lo vemos reflejado en Pablo, cómo él, a pesar de vivir una condición en su cuerpo de enfermedad, logra todo un estado de bienestar, tanto espiritual al comprender el propósito de Dios en esta condición, como físico, porque sigue sirviendo al Señor con todas sus fuerzas, con toda su entrega, y también a nivel mental, una persona que él logra leer ese momento de adversidad y esa dificultad como algo positivo para su vida, para que Dios se glorifique en él, y todo esto hace que tenga un completo estado de bienestar a pesar de vivir una condición de enfermedad. Entonces hay que entender la salud mental desde la integralidad del ser, porque muchas afectaciones de la salud mental los hermanos la confunden como que Dios se fue de mí. Es que me decía hoy, por ejemplo, una hermana, yo me siento mal, siento que me voy a alejar de Dios, que me voy a apartar, que estoy mal. Yo me reconcilié hace poco, pero tengo una situación de crisis en mi familia, con una hija y unos problemas, y siento que voy a desmayar. Tu estado emocional está afectado. Claro que sí, te impacta esto. Sí, estás procesándolo, pero ya lo estaba asociando con algo espiritual. ¿Será que es que Dios me dejó? No, la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al contrario, es tu fe en Dios la que te ayuda a enfrentar todo esto, la que direcciona tu mente en el propósito de Dios y en los recursos que Él te ha dado para enfrentar estas situaciones. Trae paz a tu corazón de manera que logras un bienestar en tu salud, puedes comer bien, dormir bien, porque ese problema, aunque estás en esa situación difícil, no te va a robar el sueño, tienes tu confianza en Dios. Entonces, ojo, porque ella estaba pensando que el vivir esa situación de crisis era porque Dios no la oía, porque Dios ya no se agradaba de ella por haber estado apartada. Entonces a veces mezclamos una cosa con otra y creemos entonces que esto siempre va a ser espiritual o va a ser algo normalmente simplemente físico, ¿no? Muchas veces los síntomas físicos que puedes experimentar en tu cuerpo tienen que ver con tu estado mental. Entonces es muy importante hallar ese sano equilibrio que innegablemente a la luz de la palabra lo hallamos cuando tenemos un bienestar, una salud espiritual que nos ayuda entonces a equilibrar nuestra salud mental y nuestra salud física en el propósito de Dios. Bueno, hay alteraciones del sueño de diversas clases, algunas de base biológica que requieren tratamiento. De hecho, hoy por hoy hay expertos en el sueño, médicos expertos en el sueño, hay clínicas expertas en el sueño. Entonces es importante que se tenga una valoración clínica especializada
para encontrar la causa de esa desorganización de tu sueño, ¿sí? Son múltiples las causas, los diferentes trastornos y alteraciones que se pueden sufrir en el sueño, así que hay que buscar un adecuado diagnóstico para así poder acertar con un adecuado tratamiento. Es importante que logres esto con especialistas en el campo de este tema del sueño, porque esto va a comprometer seriamente todo tu completo estado de bienestar. Así que sí, se puede tratar, todas las patologías del sueño tienen tratamiento, así que es importante que busques la consulta especializada en este caso. No es suficiente la general, la médica, sino que desde allí se puede direccionar a una consulta especializada para que puedas recibir el tratamiento adecuado y tu salud, tanto física como mental, pueda lograr ese estado de bienestar que requiere, porque el sueño es, por así decirlo, un equilibrante por excelencia de todo nuestro organismo. Así que es importante recuperar esa estabilidad en tu sueño. La esquizofrenia es un trastorno de base biológica y genética. Es un cerebro que trae esa predisposición ya, así que requiere tratamiento psiquiátrico, porque el psiquiatra es como la parte médica especializada en temas de salud mental, y la psicología clínica es toda esa dimensión psíquica de la enfermedad mental, y no solo de la enfermedad mental en sí misma, sino de toda la salud y el bienestar del ser humano a nivel mental, y en cualquier otra condición de enfermedad que no sea directamente del sistema nervioso, pero que puede también afectarla. Si un paciente diabético, hipertenso, con una enfermedad crónica, está afectado en su salud mental, porque la misma enfermedad trae una afectación, o los tratamientos muchas veces afectan el estado de ánimo. Entonces desde la psicología clínica tratamos todo lo que es la salud mental en su integralidad, y como la psiquiatría trata esa parte de la salud mental orgánica. Entonces la esquizofrenia es un trastorno que tiene tratamiento, que lo requiere, porque es un sufrimiento para la persona. Como cualquier persona que sufra de alguna patología y no se trate, va a sufrir, su calidad de vida va a disminuir, su riesgo de deterioro va a ser mayor, asimismo la salud mental. Y este trastorno es un trastorno que al no tratarse, la persona sufre muchísimo, sufre su entorno, su familia. Algo que hacemos en psicología clínica, especialmente en todo tipo de enfermedad, cualquiera que sea, y más las del orden mental, es hacer trabajo de psicoeducación, porque desconocemos. Yo he tratado casos aún de iglesia, estoy hablando y voy a ubicarme en casos de iglesia porque a veces no asociamos esto con nosotros, donde, por ejemplo, traté a un hermano con trastorno bipolar, que es otra de las pautas severas, y entonces la familia llevaba unos 4 años con el diagnóstico, muy juiciosa en psiquiatría, pero no tenían la parte psicológica, y entonces le preguntaba a su familia, estaban teniendo problemas, y parte de las situaciones que estaban viviendo estaban relacionadas al inadecuado manejo de esta patología, tanto por él como por la familia, pero lo hacían en un desconocimiento. Entonces yo le decía, ¿tú sabes qué tiene tu esposo, qué tiene tu padre? Sí, él tiene trastorno bipolar, pero ¿ustedes saben qué es eso? No, pues que es un trastorno bipolar, así se llama, sí, pero ¿saben qué es eso? 4 años, ¿y saben qué es eso? No, nunca hemos oído, siempre lo acompañamos a la cita del psiquiatra, le dan su medicamento y ya nosotros sabemos que tiene trastorno bipolar, pero ¿saben qué es el trastorno bipolar? No lo sabían. Entonces sí es importante conocer, tanto la persona conozca qué es la esquizofrenia, de qué padece, cómo se puede tratar, no solamente de la psiquiatría, que es la especialidad médica, como tú sufrir de los riñones y a dónde vas, al urólogo, ¿cierto? Es lo mismo, sino que el psiquiatra se ve como el coco, pero es el experto en el cerebro y el sistema nervioso de la parte médica. Y a la par se debe hacer un trabajo terapéutico de acompañamiento psicológico para el trabajo de psicoeducación, adherencia al tratamiento y manejo de la enfermedad, tanto del paciente como de la familia. Las crisis en esquizofrenia son fuertes, es por eso las pautas más severas, que muchas veces requieren que la persona se interne, y tenemos hermanos con diagnóstico de esquizofrenia, pero que algo que hemos logrado hacer es un trabajo de hacerle entender que es necesario que se adhiera al tratamiento, que no es pecado ir al psiquiatra, que no es pecado ir al psicólogo clínico, y tienen un completo estado de bienestar, un adecuado manejo de su patología, sin crisis por años, así que sin desconocer obviamente la obra de Dios, pero parte obviamente de la obra de Dios es que Dios dispone un conocimiento científico para el bien del hombre, el cual no podemos menospreciar.
porque a veces nosotros por error le atribuimos la ciencia al hombre, pero la ciencia proviene de Dios. La capacidad del hombre de conocer y de descubrir a través de la ciencia se la ha dado Dios, aunque haya quienes desde la ciencia no lo reconozcan, pero la ciencia proviene de Dios y eso lo dice la palabra de Dios. Así que nosotros no podemos desconocer lo que Dios dejó para nuestro bienestar. Claro que tiene tratamiento, animen a esa persona a que busque la ayuda especializada, porque estas son enfermedades que requieren ayuda especializada de psiquiatría y psicología clínica, y su vida mejorará notablemente. Y esto se desconoce muchísimo, muchísimo el tema, así que con más razón deben buscar la orientación, la asesoría profesional indicada para estos casos. Claro, si la persona está en un debido tratamiento, está estable y tiene un adecuado manejo, claro, total, son personas que pueden llevar una vida, como llamamos, normal, pueden estudiar, pueden trabajar, pueden tener un hogar. Lo importante es que estén en tratamiento. Es una de las pautas severas, pero tiene, digamos, un tratamiento y tiene unas posibilidades de desenvolvimiento en la vida dentro de la normalidad. Es importante entender esto porque si recordamos el concepto de salud es ese completo estado de bienestar aún sin ausencia de enfermedad. Entonces lo que buscan los tratamientos médicos, todo este apoyo desde el conocimiento disciplinar para cada una de estas enfermedades y en este caso de las enfermedades mentales que estamos tratando hoy, pues es lograr ese estado de bienestar a pesar de que la persona tenga una condición médica de salud afectada. Entonces sí es importante que claro, si algo que trabajamos con el paciente y con la familia es eso, esta persona está con toda su capacidad a desarrollar. El hecho de que tenga esta condición no quiere decir que eso sea una imposibilidad para la vida, puede desarrollarse, puede terminar su carrera. Yo tuve un paciente que, bueno, con otro de los trastornos de pauta severa, él tenía un trastorno psicótico y realmente recaía en mantenía más interno. Era un profesor universitario que había renunciado a su trabajo, que se le había imposibilitado cada vez más la vida, se iba a casar y renunció a todo esto a causa de su enfermedad, pero iba al psiquiatra, lo medicaban, lo internaban cuando entraba en crisis, no había una adecuada adherencia al tratamiento porque desconocía mucho de su patología y sentía que el mundo se le había acabado a la familia, creía que él ya no podía seguir siendo una persona normal, pero cuando entró el proceso de psicología clínica, de psicoterapia, pues hicimos todo ese proceso de psicoeducación, de que se pudiera tener una adherencia adecuada al tratamiento, comprendiera cuál era el objetivo del tratamiento médico psiquiátrico y cómo él podía seguir una vida normal. Todo esto se logró que él pudiera manejar su enfermedad, sus crisis se disminuyeron totalmente, después en el periodo de seguimiento ya había pasado 2 años sin ninguna crisis. ¿Por qué? Porque aprenden a conocerse y las crisis en esquizofrenia, trastornos psicóticos, trastorno bipolar avisan. Es decir, la persona aprende a conocer su cuerpo cuando se descompensa y entonces se logra la compensación tanto biológica como psicológica para evitar las crisis. Este paciente volvió a su normalidad, volvió a ejercer su profesión, volvió a la cátedra universitaria, volvió con su novia, se casó y la familia muy feliz porque decían, nosotros pensábamos que él estaba loco porque iba al psiquiatra y que ya su vida se había acabado. En ninguna manera, puede seguir su vida normal. Es importante por eso que reciban el debido tratamiento, no solo psiquiátrico, la psicología clínica, la parte terapéutica es vital en todos los trastornos mentales y en toda la afectación de salud mental, porque hay unos que son trastornos, por así decirlo, ya enfermedades, y otros son estados afectados como la depresión. Hay una que es trastorno, pero hay una que puede ser un estado depresivo debido a una crisis, debido a una situación impactante, traumática. Entonces hay que entender esto. Un cristiano puede estar sufriendo, por ejemplo, de una crisis depresiva, puede estar sufriendo de una crisis de ansiedad, ¿sí? Una crisis de pánico. Algunos pueden estar sufriendo una depresión aún con síntomas psicóticos que se vuelve un poquito más complejo, pero no es un trastorno ya configurado, sino que puede deberse a situaciones traumáticas, a un estrés, a una inestabilidad en su salud, y que al equilibrarse son cosas, digamos, que se resuelven en el tiempo y pasan. Pero hay otros que ya tienen un trastorno y que requieren un tratamiento continuo y un seguimiento. Cuando la persona logra conocer y manejar su enfermedad, la parte psiquiátrica médica llega a manejarse al mínimo, que ese es el objetivo a nivel psiquiátrico,
porque hay algunos trastornos donde sí hay una seria afectación de la bioquímica al cerebro, y así como la persona que sufre de diabetes y tiene un problema donde requiere una sustancia para mantener lo que el cuerpo no está produciendo en la debida cantidad, como la insulina, así pasa en nuestro cerebro en algunos trastornos de pauta severa, donde las personas, su neuroquímica cerebral no rinde lo necesario para que haya una estabilidad, y la medicación entonces ayuda a regular ese estado. Por eso hay que adherirse al tratamiento. En la palabra de Dios vemos personas que padecieron también situaciones de salud mental, como Elías. Elías vivió claramente una depresión mayor a un estado de querer morirse. La depresión es uno de los trastornos con un alto riesgo, porque la persona puede caer a un pico tan bajo de tristeza, porque es un estado de pico bajo de tristeza donde la persona desea morirse, o puede no solamente idear un suicidio, sino intentar un suicidio o terminar en un suicidio. Elías lo vivió así. Lo que uno ve en la luz de la palabra de Dios, lo que vivió Elías fue todo un estado depresivo, al borde de la muerte, porque para donde él agarró no había posibilidad de subsistencia. Fue Dios quien le dio el alimento, y mire cómo Dios primero recuperó su parte física, le mandó alimento, lo dejó dormir. Mire que lo primero que el Señor trató en él fue recuperar su estabilidad física. Eso hace el tratamiento médico psiquiátrico. Mire todo el tratamiento que Dios hizo con Elías. Primero lo dejó dormir, le mandó comida, cuando tomó fuerzas le dijo levántate, y luego espiritualmente entonces le hizo sentir su presencia, y cuando ya le estaba fortalecido físicamente, anímicamente, le dijo: no, Señor, usted no ha quedado solo, usted cree que está solo, pero usted no está solo, 7,000 rodillas no se han doblado ante Baal. Y le puso a Eliseo como un amigo y compañero, porque entendió la soledad que él estaba sintiendo y le hizo darse cuenta que él no estaba solo, afectivamente, socialmente. Dios lo recuperó, Dios le hizo el tratamiento integral para la depresión todas las áreas, y espiritualmente le mostró que él estaba con él y que el largo camino regresaba. Lo puso a una vida útil. Usted todavía es útil, todavía hay un propósito. Las personas con trastornos mentales pierden el sentido de la vida, se sienten inútiles, se sienten incapaces, pierden placer por las cosas que hacían, y entonces son todas esas áreas las que trabajamos desde la psicología clínica. Pero note que el tratamiento por excelencia lo hizo Dios, y cubrió todo lo que hace la psicología clínica y lo que hace lo psiquiátrico en estos momentos en temas de salud mental. Así que es importante valorar, porque el conocimiento que hoy tiene la ciencia es un conocimiento que proviene de Dios para beneficio del hombre. Entender que el recurso de Dios para cualquier circunstancia que vivamos en nuestra salud, sea física o mental, está. Que la sanidad de Dios no es solamente que Dios quite una enfermedad, sino que Dios se glorifique a través de ella como Él quiera. Así que es importante entender que la sanidad de Dios es multiforme. Entonces, que tú tengas o padezcas una enfermedad y sea Dios quien te sostenga, los médicos tengan que decir: pero es que tú no estás viviendo todo lo que tendrías que estar viviendo con esta enfermedad, es porque es una forma de Dios glorificarse y mostrar su gloria y su poder aún en los ámbitos de la medicina donde no hay explicación de tu estado. Así que es importante que nosotros reconozcamos el poder de Dios que actúa en nosotros, que no, el poder de Dios no se trata en que nosotros seamos cuerpos glorificados y no padezcamos nada, sino que a pesar del padecimiento como humanos, Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades. Y quisiera dejarles con el pasaje de Filipenses capítulo 4, el verso 6 al 8, que precisamente es uno de los recursos que Dios nos da para mantener un sano equilibrio en toda nuestra salud, tanto espiritual, mental y física. Digo equilibrio y bienestar porque no quiero decir que haya ausencia. Tenemos una idea errada de que el cristiano fiel y verdadero no se enferma de nada. No somos ángeles, no estamos aún glorificados, estamos en un cuerpo mortal, somos seres humanos y Dios se glorifica en nuestras debilidades. Entonces, recuerde que Pablo dijo: por tanto me gloriaré en la debilidad. En esta enfermedad no se avergonzó ni siquiera de hablar ni decir que Dios le dijo: bástate mi gracia. No le quitó el aguijón, él se glorió en su debilidad. ¿Por qué? Porque ahí se manifestaba el poder de Cristo. Dice Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8: por nada estéis afanosos. Ese afán, esa ansiedad, eso querer controlar lo que se sale de nuestras manos. Nosotros debemos saber que hay cosas que no las podemos controlar y que solamente Dios tiene el control. ¿Y cómo la quiere manejar Él? Como Él quiera. Pero sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. No es como nosotros queramos, sino como Dios quiere hacer las cosas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Yo no sé quién pueda, y reto a alguien que sea capaz de decirle: gracias, Señor, por esta enfermedad. Alguien diría: pero eso es loco. ¿Por qué? Pablo glorificó al Señor por ese aguijón en su carne.
porque esa le hacía ver su debilidad, pero también el poder glorioso que se manifestaba en él, en su debilidad, y su gracia fue mayor. Así que es importante que con acción de gracia sea nuestra oración y nuestro ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, esa paz de Dios guardará que vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuestro corazón, ese afecto, esa parte social, ese sentirse apoyado, ese sentir que no estás solo, tus pensamientos que a veces divagan hasta desear morir, hasta desear que todo se acabe, como le pasó a Elías, como le pasó a muchos de los hombres y mujeres de Dios, llegar a esos puntos de angustia donde querer morir será como la salida, esos estados de tan bajos en un estado de ánimo donde querer morirse y desear morirse es un pico bien bajo, pero Dios está ahí para fortalecernos, amén. Entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermana, ¿será un demonio? ¿Será un pecado oculto? ¿Será? No, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted tiene al Señor. Sea lo que vivamos en esta carne, Dios se glorifica, Dios es nuestro sustento, Dios es nuestro ayudador, así que debemos pensar y creer en lo que hemos recibido de parte de Dios. Dios no se ha alejado de nosotros, Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros, como pudo verlo aquellos hombres que vivieron un momento crítico, sintiendo que Dios los había abandonado, pero pudieron decir, Dios está conmigo como poderoso gigante. Así que, bueno, son oportunidades para ver la gloria de Dios manifestada. ¿Cómo decir que Dios nos sana si nunca hemos estado enfermos? Para decir que Dios es mi sanador, es necesario que Dios nos hubiese sanado de cualquier forma, no de la forma que a veces nosotros pensamos. Y para decir que Dios es sanador es porque usted y yo vivimos la enfermedad y Dios se glorificó en medio de esa enfermedad. Así que podremos decir, Dios es mi sanador. Pero queremos cantar victoria sin pelear la batalla, sin vivir la batalla, pero en Cristo somos más que vencedores. Así que mis hermanos queridos, nuestra paz y nuestra seguridad está plenamente en Dios, y muchas veces las situaciones de enfermedad nos ayudan a reconocer lo débiles que somos y lo necesitados que somos de nuestro Dios, y son una oportunidad para que Dios se glorifique, como aquel ciego de nacimiento, donde la gente le decía a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Mire el pensamiento nuestro, así hablamos nosotros. ¿Qué tendrá ese hermano? Pero qué rara esa enfermedad de ese hermano, ¿quién sabe qué tendrá ese hermano? ¿Qué demonio, qué espíritu, qué incrédulo? ¿Quién pecó, este o sus padres? Pero el Señor dijo, ni este ni sus padres, sino para la gloria del Señor es esto. Así que, hermanos, glorifique al Señor aún en medio del desierto, y qué bueno que hoy tengamos esa esperanza bienaventurada en el Señor, y que aprendamos a vivir la sanidad de Dios, que es multiforme y que no es tan limitada como nosotros pensamos.